Habacuc capítulo 2. Vamos a enfocar un poco aquí. Habacuc capítulo 2, verso 1 en adelante, leo la palabra en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Dígale al Señor, pues: Padre, en esta hora creo a tu palabra. Hemos leído tu palabra y creemos, Señor, en el poder que hay en tu palabra. Heme aquí, Padre. Heme aquí, Padre, para que hables para mí. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Recibo tu palabra en este día, para gloria de tu nombre. Amén. Aleluya. Pueden sentar. Amén, amén. Aquí estamos hoy bajo una palabra profética. Es que mientras se mantiene el hombre velando, Jesucristo dijo: orad y velad, para que no entréis en tentación. Sobre mi guarda estaré y afirmaré mi pie, y velaré para ver qué se dice tocante a mi queja, porque había una queja, una oración en perseverancia, en insistencia, respecto a la situación o circunstancia, como fue Habacuc para su tiempo. Y entonces el Señor habló para él y le dijo: escribe la visión y declárala en tabla, que el que leyera corra, porque vea que es tiempo de juicio. Más, si tardara la visión, se apresurará hacia el fin y tendrá cumplimiento. Porque lo que sale de la boca de Dios no puede pasar. Tiene cumplimiento hora, día, mes, año. Pasará cielo y tierra, mas mi palabra, dijo el Señor, no pasará. Recuerdo cuando el profeta joven profetizó. La Biblia dice que el profeta viejo le dijo a los hijos: cuando yo muera, poné mis huesos donde están los huesos de él. Y de cierto, oigan esto que él dijo, porque todo lo que él profetizó respecto a Jeroboam, a este altar, a esta nación, todo se cumplirá, porque la palabra de Dios no puede pasar. Cuando es hablada por la boca de un profeta que Dios envía, eso tiene su cumplimiento perfecto. Por tanto, aquí conseguimos 1 de Reyes capítulo 13, versículo 30, 31, 32. Palabra profética de Dios. Por tanto,
ya conociendo lo que dice la Biblia, que no hará nada Jehová, el Señor, sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces, Dios ha hablado. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio en las iglesias. Él lo envió, pero dice la Biblia que Jesús dijo: el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. El que recibía a Moisés, recibía al Señor. El que murmuraba contra Moisés, murmuraba contra el Señor. El que rechazaba a Moisés, rechazaba al Señor. El que no creía el mensaje de Moisés, no creía al Señor. Cuando el Señor va a tomar a los 70 ancianos para que presidan, para que estén delante del pueblo, para que ejerzan potestad sobre el pueblo, la Biblia dice que entonces Dios sacó del espíritu que estaba en Moisés, ¿verdad? Aquí está capítulo 11 del libro de Números. Entonces Jehová descendió en el verso 25 en la nube y habló y tomó del espíritu que estaba en él, en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron, dice, cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron. Entonces conseguimos que Dios toma su palabra tal como está escrita. Moisés era el enviado, el mensajero, el profeta, y llamó 70 ancianos para que estuvieran con Moisés, pero tomó del espíritu que está en Moisés para colocarlo en ellos. No vino directamente a ellos. Toma del mensajero, de lo que él puso en el mensajero, en su profeta, y de ese espíritu es el que tiene que recibir todo aquel que va a estar con el mensajero, apoyar al mensajero, apoyar al profeta, al enviado de Dios, al ángel de Dios. Todo aquel que va a formar parte de ese ministerio, formar parte de ese misterio que Dios le da a su profeta, a su ángel, a su mensajero, tiene que recibir del espíritu que Dios pone en su mensajero. Si recibe otro espíritu, no es genuino. Tiene que ser del mismo espíritu que está en el mensajero para ser identificado con el mensajero. Ese es el orden de Dios. Dios tomó, bajó. Dios bajó en la nube. Dios hubiera podido tomar directamente a cada uno. Pero vemos el orden de Dios. Dios no rompe su orden, hermano. Su eslabón o cadena de mando. Él vino, bajó en la nube y todos estaban ahí, pero él descendió sobre Moisés. Tomó a Moisés, sacó de lo que estaba en Moisés, lo que estaba depositado en Moisés, de lo que ya Dios había dado a Moisés, y puso en los 70 ancianos. Entonces es necesario tomar el orden. Y conseguimos entonces, nos vamos a ir al Nuevo Testamento y conseguimos que el mismo Jesucristo, Él habla de su espíritu, que vendrá y seré en vosotros. Y después que Jesús resucitó en San Juan 20, 22, y habiendo dicho, sopló sobre ellos y dijo, recibí el Espíritu. Entonces conseguimos que es un orden, hermano. Pablo dice
a los hermanos de Corintio que Él es el Padre espiritual. Pablo escribe a Timoteo, a Tito, verdaderos hijos que había engendrado en la fe. Y aunque tenéis muchos como maestro, en Cristo Jesús yo os engendré. Por la palabra, cuando Pablo dice ausente en cuerpo, presente en espíritu, presente en el espíritu de la palabra, del mensaje que Dios le dio en ellos. Hermanos, la Biblia dice: si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy. Eres descendientes de fe, hijo del mensaje de la fe, el mensaje que por fe viene a los corazones de aquellos que son de fe. Ahí está Gálatas capítulo 3 versículo 6. Y todos los que soy bautizado en Cristo, dice la Biblia, todos son descendientes de Abraham. Por eso tiene que haber una manifestación de Dios para con alguien, porque Dios se manifestó a Abraham y le dio a conocer: Abraham mi amigo. Isaías 41, 8 al 10, hablando de Abraham mi amigo. Y cuando bajó en Génesis 18, dijo Dios: no podré encubrir a mi amigo Abraham lo que yo ha de hacer, porque Dios no hace nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y Abraham era profeta, y el Señor no podía encubrir a su profeta lo que iba a hacer, de los juicios que iba a mandar a las ciudades de Sodoma, de Gomorra y las otras que estaban en la misma condición de pecado. Entonces dice que al amigo Dios le revela, Dios muestra. Abraham, Dios le reveló, le mostró, se acercó, tuvo intimidad con él, porque era profeta. Y le dio a conocer lo que iba a hacer. Por eso cuando hablamos de los descendientes de Abraham, son todos los llamados por fe, todos aquellos que tienen el llamado a la fe, a vivir por fe, a depender de fe, porque el justo por su fe vivirá. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es un misterio invisible que viene al oír la palabra, porque muchos oyen pero no acompañado de fe. No hay revelación cuando oyen la palabra. Esos no son descendientes de Abraham. Esos no son de la línea de los de fe. Son los descendientes de fe. Los descendientes de Abraham son los espirituales, los que están bajo promesa, aquellos a quienes Dios le dio un pacto de que los bendeciría y que ellos poseerían las puertas de sus enemigos. Y ellos salen por fe, viven por fe, andan por fe. Entonces conseguimos que Abraham, amigo de Dios, porque Dios se acercó, le reveló porque era profeta. Y los descendientes de Abraham son también de fe. Dios se le acerca, Dios le habla, Dios muestra, Dios lo llama a salir, a dejar su tierra, su parentela, a vivir por fe, a depender de Dios. Y ellos son convencidos por la palabra de fe. Ellos son convencidos por la palabra que sale de la boca de Dios, hablándole, diciéndole. Y ellos creen al mensaje, ellos creen a lo que Dios habla, ellos creen al llamado de Dios. Ahora conseguimos que por eso Abraham tiene muchos hijos, ¿verdad? Pero tiene hijos de fe, porque todos los que son de fe son descendientes de Abraham.
y heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y todos los que han sido bautizados en Cristo, herederos son, simiente de Abraham, simiente de fe, heredero de las tierras para vivir para siempre, poseer las puertas de todo su enemigo. Ellos son llamados a ser victoriosos, vencedores, conquistadores. Amén. Ahora conseguimos que entonces Pablo es un hijo de Abraham, un hijo de fe, que por la fe me fue revelado el misterio que estaba escondido. Pablo lo cita en Efesios capítulo 3, del 1 al 5 al 6, Efesios capítulo 1, verso 4 al 10. Él cita esto cuando habla a los Gálatas, en el 1, 8 al 15, cuando el evangelio que él enseñaba no lo recibió por hombre ni revelación, dice, ni por hombre ni de la enseñanza judía que él tenía, sino por revelación, por cuanto le agradó a Dios, cuanto le agradó al Padre revelar su Hijo en mí. Entonces Pablo es un hijo de revelación, es un hijo de Abraham, es un hijo de fe. Los de Dios son de fe. Entonces conseguimos que Pablo dice que siendo él de la revelación de la fe, engendró hijos en Cristo y son hijos de fe. Ahora conseguimos que continúa, porque el Señor había enviado a Moisés, había enviado a Abraham, había enviado al profeta, que conseguimos en Primera de Reyes capítulo 13. Dios siempre ha enviado. Dios envió a Pablo, le dijo: te he enviado a los gentiles, ve a los gentiles. Y conseguimos que el Señor dijo: el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. El que recibe al que yo envío, me recibe a mí. El que oye las palabras del que yo envío, me está oyendo a mí. Si obedece, me obedece a mí. Porque yo voy en el mensajero, no dejaré huérfano. Yo vendré a vosotros, seré en vosotros. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. No dejaré, no desampararé. Y conseguimos que Dios no dejó a Moisés, no dejó a Abraham, no dejó a Pablo. Y Pablo dijo: en mi primera defensa todos me han abandonado, mas el Señor no me abandonó. ¿Ves? Me libró y me librará. Entonces he corrido la carrera y he llegado ya a la meta, porque Pablo dijo: he guardado la fe, ¿verdad que sí? He peleado la buena batalla. Por lo demás, lo que me aguarda es una corona que me dará el Señor, no solamente a mí, sino a todo aquel que también le ama y espera su venida. Pero Pablo al principio corría, proseguía al blanco, a la meta del supremo llamamiento en Cristo, dejando atrás el pasado, se encaminaba hacia adelante. Pero cuando ya el Señor le había mostrado que ya estaba culminando la carrera, él dijo: he guardado la fe, he peleado la buena batalla, ¿verdad? Ya me queda es el regalo, el premio que me tiene el Señor guardado. Ahora conseguimos que Pablo entonces tuvo hijos espirituales y testificó de ello. Y conseguimos que en la visión que el hermano Braja tuvo más allá de la cortina del tiempo, en aquella visión, cuando venían aquellas cantidades de personas, él preguntó: ¿quiénes son esas personas? Entonces
La visión celestial le respondió y le dijo: estos son tus hijos, tus convertidos. ¿Ve? Entonces cada uno con su pueblo. Cada uno con su pueblo. Generación viene, generación se va. Una edad viene, una edad se va, viene otra. ¿Y para qué edad? Un mensajero. Un mensaje. ¿Verdad? Una parte de Dios revelada. Pero en la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios sería dado a conocer y sería consumado y el tiempo no sería más. ¿Verdad que sí? Entonces, si estamos en la séptima edad, en la edad de la Odisea, estamos en el séptimo mensajero y él pregonó su mensaje y lo dio a conocer, el tiempo no sería más. Entonces ese mensajero tendrá un pueblo, ese pueblo identificado como su convertido, sus hijos en Cristo, los que engendró en Cristo, los que engendró en el Espíritu de la palabra que le fue dado, en el Espíritu de la revelación del misterio. Todos ellos son hijos de fe, hijos de Abraham, hijos convertidos en la revelación del misterio de la voz del séptimo ángel. A su nombre. Amén. Pablo dice: en Cristo yo engendré. ¿Verdad que sí? Entonces conseguimos, cuando alguien engendra hijos espirituales, cuando está en el misterio que Dios baja por edad, por tiempo. Y esos son hijos de fe y son hijos de esa edad, de ese mensaje, de ese mensajero, en esa área, en ese tiempo donde Dios se manifestó y dio a conocer su misterio como Él quiso, a su medida, como estaba predestinado, porque se hará de la manera que yo he pensado y será confirmado como yo lo he determinado. Todo esto nos habla para confirmar la revelación que yo recibí. Viene el avivamiento, pero para los hijos de Abraham. Y dése cuenta que los hijos de Abraham están todos calladitos. Entonces quiere decir que viene un despertar, viene un mover, porque un avivamiento es un mover, un despertar, un ismo. ¿Verdad? Aviva el fuego, viene eso. Y el Señor nos está dando la hora de 3 a 6 de la mañana, donde estará esperando a sus hijos para darle el avivamiento. Empezar a moverlo, empezar a despertarle, por producir un querer, un hacer. Y Dios manifestar poder, unción. Y esto lo va a preparar en una fe perfecta y en una fe de rapto. Esto lo va a llenar, lo va a rellenar, lo va a bautizar y lo va a rebautizar. Hijos de Abraham, hijo de revelación, hijo de fe. Porque Abraham trajo la revelación del misterio que estaba escondido en Dios. Abraham trajo lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, que lo había desaparecido, como el verdadero bautismo en las aguas, el verdadero nombre redentor de Dios, la unidad de Dios, la triunidad de un ser, deidad explicada, desvelando a Dios, Cristo el misterio de Dios revelado, ¿verdad? La simiente de la serpiente, el pecado original, el fruto que se comió Eva. Abraham recibió la revelación de las 7 dispensación de gracia a los gentiles, las 7 edades,
en la dispensación de gracia a los gentiles. Branham recibió la revelación de los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, las 7 plagas, la ira de Dios, los 3 ay. Branham recibió la revelación de las 4 figuras representativas del mover de Dios en la dispensación de gracia a los gentiles. Branham recibió la revelación de los sellos del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo sello. Todo ese mover del anticristo desde la primera edad hasta el último tiempo. Por eso, en esa revelación, Branham engendró hijos, hijo de fe, hijo de revelación. Y el avivamiento viene para los hijos de la revelación del misterio de la voz del séptimo ángel, donde Dios estaba escondido, donde lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta fue restituido, restaurado. Y yo restituiré lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Ve? El árbol novia que el Señor formó el día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, como aparece en la Biblia, para él cumplir lo que él le dijo a ellos: queda en el aposento alto, esperen en Jerusalén. De Lucas 24, 45, 49, como aparece en el libro de los Hechos, el capítulo 1, versículo 14. Y perseveraban unánimes todos juntos en oración hasta que llegó la promesa de Joel 2:28 al 32, que fueran ellos todos investidos del poder de lo alto. Entonces dice la Biblia que el Señor formó su árbol novia, pero al pasar las edades, ese cuerpo de creyente que tenía revelación del Espíritu, ¿quién era Dios? ¿Quién era ese ser llamado Jesús el Cristo? Ellos que tenían la revelación, entonces ese espíritu de oruga, el saltón, revoltón y langosta se comió ese árbol, pero la simiente quedó en tierra. Entonces el Señor prometió enviar lluvia temprana y tardía en el libro de Joel 2:22, 23, ¿verdad? Zacarías capítulo 10, verso 1 en adelante. La estación, la edad donde Dios enviaría lluvia temprana y tardía en una misma estación. Y el Señor envía su palabra, Isaías 55:10, y es como lluvia y nieve que vuelve, dice, que cae a la tierra y la hace germinar y da semilla al que siembra, pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, dijo el Señor. Entonces Él envió esa lluvia, esa palabra, lluvia, palabra de Dios, que vendría para una edad y traería el ser germinar, brotar lo que estaba en la tierra, lo que estaba dentro de usted, la predestinación, el espíritu que Dios puso en usted ante la fundación del mundo, antes que naciera en esta tierra, antes que te formara en el vientre de tu madre. Esa palabra vendría como lluvia, como la nieve, la lluvia, y caería allí, y dentro de usted brotaría ese pequeño grano, simiente, predestinado en Dios para oír y creer y empezar a caminar en obediencia hacia el mensaje del mensajero, hacia el mensaje que Dios te envía. Y es allí cuando tú empiezas a caminar por fe, vivir por fe, sabiendo que lo que estás oyendo es algo que impacta en tu vida, es algo que hace que te levante, que levante manos caídas, rodillas paralizadas, que salte, que brinque, que te goce, que dé voz de júbilo, de alegría, ¿verdad?
y te hace avanzar y empezar ese árbol espiritualmente a formarse y a llevar ramas tiernas, hojas, y empezar a engruesar, a crecer, a formarte. Y cuando tú empiezas a regresar al origen de la revelación del misterio de Dios, de que Dios es uno, empiezas a regresar al bautismo bíblico en las aguas en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Es cuando usted recibe la revelación que no son tres, sino que es uno, y que son virtudes del mismo Dios que se ha revelado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, y que el bautismo tiene un nombre que invocar, el cual es el nombre sobre todo nombre, que te ha sido revelado, porque no hay más, y para ti no hay otro nombre, y si no hay otro nombre es porque no hay otro Dios. El Dios que se manifestó tuvo un nombre, y para ti y para mí, la simiente predestinada, ese nombre es el nombre de Dios, el nombre del Señor Jesucristo. Y es cuando tú invocas ese nombre, cree en ese nombre, ora en ese nombre, alaba y adora ese nombre, te rinde a ese nombre, sabe que en ese nombre hay poder, sabe que en ese nombre hay salvación, sabe que en ese nombre hay autoridad, sabe que en ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a su nombre. Y eso fue la revelación que trajo el profeta, que ese es el nombre de Dios, ese es el nombre redentor, donde tú puedes ser redimido, donde tú, la simiente predestinada, serás redimido, serás sanado, serás liberado, serás convertido. En ese nombre tú reinarás, porque tú llevas ese nombre. Todos los llamados del nombre de Él, identificados con Él, que no se avergüenzan de Él, e invocan su nombre en todo lugar, oran en ese nombre en todo lugar, no niegan ese nombre. Y eso fue la revelación de la voz del séptimo ángel. Entonces tú eres engendrado en ese espíritu, esa revelación. Y como Dios le da potestad a sus hombres, y Dios envía a sus hombres, le dice: tu pueblo. A Moisés le dijo: tu pueblo que sacaste de Egipto, ¿verdad? Es allí, tu pueblo, Abraham. Dios le dio potestad. La Biblia dice que Pablo predicaba según la regla, el gobierno que Dios le dio. Y dijo Pablo que también él se gloriaba. Y Pablo decía que según lo que Dios le había dado, él dirigía, gobernaba, ministraba al pueblo, se conducía entre el pueblo, no fuera de la regla de la revelación, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado a nosotros. Podemos gobernar, dirigirnos, conducirnos, ¿ves? Servir, ministrar, enseñar, predicar con poder, demostración con poder del Espíritu Santo, con señales, prodigios, milagros. Pablo tenía una regla que Dios le dio, y era la revelación del Espíritu que le había sido dado a Pablo, en que Pablo recibió que el gran Yahvé, Jehová, Elohim, el Creador, era el mismísimo que se le había aparecido en el camino a Damasco. Por tanto, Pablo dice: si alguno ignora, ignore, pero sepa que lo que le hablo son mandamientos del Señor, ¿verdad? Si alguno se cree profeta espiritual, sepa que lo que le mando son mandamientos del Señor. Pablo dice claramente que yo doy mi parecer conforme a la revelación que Dios me ha dado. Cuando habla respecto al matrimonio, a los problemas conyugales, él dijo: Dios me dio esa facultad. Dios le dio facultad a Moisés para permitir repudiar la carta de divorcio. Le dio a Pablo e igual a los consejos. Y el hermano Braja dijo: Dios le otorgó a ellos esa autoridad. Yo también he recibido la autoridad
y también doy mi parecer y os digo esta palabra. Hermano, Dios le da autoridad a sus hombres, lo inviste de autoridad, y por eso conseguimos que el que recibe al que el Señor enviare, está en San Juan 13:20, Mateo 10:40, 41. Si tú recibes al que Dios envía, el que recibía a Jesús recibía a Dios. San Juan 14, no querían creer en el Señor, sino crean en mí. Crean en Dios, pero crean en mí. Yo soy el enviado. Si ustedes me rechazan, rechazan a Dios. Por eso la Biblia dice los que recibieron, los que le recibieron, los que creen en su nombre. Él le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Ahora dice la Biblia que entonces, Apocalipsis 1, el Señor envió su ángel para dar testimonio en las iglesias. Tiene que creer el testimonio que Él da. Y el testimonio que Él dio no era cualquier cosa. Pablo dio su testimonio, capítulos 22 y 26 del libro de los Hechos. Él dio su testimonio delante de gobernadores, delante del rey Agripa, delante de nobles. Pablo dio su testimonio. Pedro dio su testimonio. Los hombres de Dios dan su testimonio. El hermano Braja dio su testimonio, cómo le apareció el Señor, cómo le habló de la niñez, cómo cuando fue pasado por el fuego para que obedeciera, entonces se rindió. Aún su esposa, su primera esposa muriendo, le dio el juramento de que iba a predicar ese evangelio. Luego, en el primer bautismo, en el año 1933, cuando tenía 23 años, ¿verdad? Conseguimos entonces que los cielos se abrieron y Dios habló para él. Y de ahí siguió hablando. Por eso él dio su testimonio. Hay que creer al testimonio. Cuando es un testimonio sobrenatural de un llamado desde su nacimiento, como entró la luz y posó en él, cómo testificó su madre y su padre de eso que sucedió. Y después, cuando era niño, empezó a ver visiones y a oír la voz de Dios que le habló que no contaminara su cuerpo, que tenía Dios un ministerio para él cuando tuviera edad, que no fumara, no bebiera aguardiente, no fornicara. Hay que creer el testimonio que Dios da en aquello que Dios envía. Por eso hay que leer, hermanos. Hay que leer el testimonio que Dios dio de aquel que Dios envió. Nosotros conocemos la historia de Abraham porque le hemos leído, la historia de Moisés porque hemos leído, la historia de Pablo porque le hemos leído, ¿verdad que sí? O de algún otro profeta que aparece en la Biblia, cuando Dios apareció y lo envió. Conocemos la historia de Jesús porque los profetas profetizaron de él. En los salmos, los sagrados escritos, todo testificaba de él. Y cuando él apareció, entonces quedó los evangelios, como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, escribieron de lo que vieron. Lucas no estuvo en su tiempo, recogió, recopiló, ¿verdad? Se informó bien, indagó, inquirió, buscó y procuró palabra de verdad, testimonio cierto de los que tuvieron con el Señor, y entonces escribió. Y conocemos de la vida de nuestro Señor, de su caminar, andar en la tierra aquí, en ese cuerpo llamado Jesús, porque testificaron, se dejó escrito de gente que vio, oyó, anduvo, caminó, comió con él. Es igual para el testimonio de Pablo. Pablo, dice la Biblia que Pedro testifica de Pablo. Jacobo y todos los ancianos y los apóstoles que estaban
en Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, reconocieron que Dios había aparecido a Pablo y le dieron la mano en compañerismo, la diestra en compañerismo, y reconociendo lo que Dios había llamado y había aparecido y había entregado un llamado ministerial a Pablo y lo había enviado entre los gentiles. Y hoy conocemos, porque le hemos leído del testimonio que Dios ha dado de sus hombres. Y cómo hay gente que le cree a Pablo, le cree a Pedro, le cree a Juan y a todos los demás, y no vivieron en su tiempo. ¿Qué hace que tú le creas a ellos? El Espíritu. Te ha convencido, ¿verdad que sí? Igualmente, Dios testificó del hermano Branham de ser un profeta. Eres nuestro hermano, humilde, sencillo hombre de Dios, precioso hermano en Cristo, servidor, perdonador, amoroso, misericordioso, un hombre con fruto, con carácter de justicia en la palabra. Y Dios testificó de su llamado, desde su niñez, su elección, su trato de intimidad de Dios para con él. Y su ministerio, como fue vindicado, que Dios era el que lo había llamado, escogido. Porque él había nacido con la predestinación de ser el séptimo mensajero en la dispensación de gracia a nosotros los gentiles. Y que cuando él apareciera y empezara a recibir ese misterio y lo pregonara, el tiempo no sería más. ¿Verdad? Y Dios testificó de eso. Hoy conocemos la vida de él, porque Dios testificó. Los hechos, las obras aprueban lo que es un llamado ministerial, lo que es un hombre enviado de Dios, lo que es un profeta aprobado por Dios. Los hechos, las obras testifican que es un profeta genuino y que era el hombre que se había de manifestar como el enviado, el mensajero, el ángel de Dios, de Apocalipsis 19, 10, 22, 6 al 8 de Apocalipsis, ¿verdad? Era el mensajero de Apocalipsis 1, verso 1, 2 y 3, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo Juan enviando su ángel. Apocalipsis 22, 16, yo Jesús he enviado a mi ángel para dar testimonio en las iglesias. El que recibe a mi ángel, a mi mensajero. Entonces a ti te ha tocado vivir esta edad, la odisea, y en esta edad Dios dijo: mi mensajero, lo dejé escrito que enviaría a él. Si le recibe a él, le acepta a él, entonces entrarás en la revelación que te capacitará y te preparará para el rapto, para entrar a las bodas del Cordero, porque te hará fe perfecta, fe de rapto, porque tú habrás oído lo que no había oído y entenderás lo que no ha entendido, percibirás, ver, porque yo traeré revelación, lo que estaba oculto, lo que se había comido la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y te restituiré y volverás al corazón de los apóstoles, al fundamento, a la doctrina, a la revelación de los apóstoles. ¡A su nombre! ¡Viva la alabanza! ¡Amén! Eso es el mensaje, iglesia. Hoy podemos decir consumado es, porque el ángel dijo consumado es. En la voz del séptimo ángel se consumará. En su mensaje, en su pregonar, ya corrió la carrera, peleó la buena batalla, ¿verdad? Guardó el nombre, no negó el nombre, no se vendió, no vendió su primogenitura por un plato de lenteja, ni por el $1,000,000 que le pusieron, ni por el mejor carro de su tiempo, no lo vendió.
No vendió su heredad. No vendió su posición por dinero, por grandes glorias terrenales. Eso es autenticidad de un verdadero profeta de Dios. Corrió la buena carrera, la corrió, peleó la buena batalla, guardó la fe, no negó el nombre, terminó la carrera, consumado es. El tiempo no es más, no hay más tiempo ya. En la última edad, la séptima edad es la edad del último tiempo, de la última hora, de los últimos minutos, de los últimos segundos. Esto va en cuenta regresiva terminando, porque estamos regresando al origen. Y el mensaje fue y recorrió todas las edades y trajo todo y lo dio a conocer en la voz del séptimo ángel. El Espíritu recorrió todas las edades y te lo trajo y te dio a conocer en la voz del séptimo ángel todo lo que fue la primera edad, su mensajero, la segunda edad y su mensajero, la tercera y cuarta edad y su mensajero, la quinta, sexta y séptima edad y su mensajero. A ti te toca creer ahora al séptimo mensajero. Cuando tú lo oyes y lo crees, consumado es. No hay tiempo más, no hay más profeta, no hay más mensajero. Así que si viene a aparecer otro por ahí diciendo que él es enviado, por ahí está uno nombrándose diciendo que él es el ángel fuerte. El ángel fuerte. Se fue William Soto Santiago y ahora quedó el sustituto, él es el ángel fuerte. William Soto Santiago decía que él era el sustituto del hermano Branham, como Eliseo sustituyó a Elías. Vi otro recién video por ahí, un profeta profetizando al apóstol que él era el Elías prometido. Y toda la gente entonces cayó de rodillas y fueron a adorarle, y se postraron. Este es nuestro Elías. Hermano, este es el tiempo difícil, iglesia. El profeta Abraham dijo: este será el tiempo más difícil para la iglesia. La batalla nunca jamás peleada se está peleando en esta edad, pero también será la más gloriosa, porque la gloria postrera es mayor que la primera, porque Dios reunió todo su poder, todo su misterio, lo ha dado a conocer ahora a sus primicias de sus criaturas, a su novia. Entonces, pregonando, autonombrándose, autodeclarándose como el ángel fuerte de Apocalipsis 10:1. Y descendió otro ángel del cielo con el arco iris. ¿Sabe que el ángel del pacto, el ángel fuerte es Jesucristo? Y esa persona se está nombrando ser Jesucristo. Véanlo. Y tú lo oyes hablar y es un muerto. ¿Cómo decir que esa persona, cuando la Biblia dice que el Señor, al que Él envía, Él viene en el que Él envía? Y si Él envió su séptimo mensajero, Él vino en su séptimo mensajero. Porque quien tiene la revelación es el Espíritu. El Espíritu es el que conoce a Dios. Y el Espíritu es el que estaba prometido venir sobre la iglesia. Y la iglesia lo conforman apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Así que en todos los ministerios y en todos los creyentes, desde el más grande ejerciendo potestad hasta el más pequeño, quien tiene que venir es el Espíritu, que es el Señor. Y ese Señor viene en la voz del séptimo ángel y pasa a entrar en todos los que son de la revelación de la voz del séptimo ángel. En la palabra, en el mensaje, en la revelación viene a ellos. No hay otro mensajero, no hay otro. No son 8 mensajeros, hermanos, son 7 mensajeros. Y usted tiene que recibir el espíritu del séptimo, porque recibe el espíritu del séptimo, recibe el espíritu de Cristo, que viene en su mensajero. Dios nunca ha enviado su mensajero sin venir en él. El Padre que me envió
va conmigo. No me ha dejado. Porque yo hago siempre lo que le agrada. San Juan 8, 28, 29. ¿Verdad? Hermano. San Juan 14, 6 al 9. Soy la verdad, soy el camino, la verdad y la vida. Muestran al Padre. Tanto tiempo he estado con vosotros y no me habéis conocido. No sabéis que me ha visto el Padre, porque el Padre es mío en el Padre. Si no creéis a mis palabras, creéis las obras, porque las obras que yo hablo o que yo hago, no las hago yo, sino que el Padre que mora en mí hace la obra. Que el Padre, el gran Señor Espíritu, vino en la voz del séptimo ángel. Y en la voz del séptimo ángel dijo: consumado. Así que no tiene ya otro mensajero, no hay otro mensaje. ¿Cómo queda usted pleno, absoluto, sin que te falte cosa alguna? En lo que predicó, habló el séptimo mensajero. Entonces tú tienes que leer, escudriñar, inquirir, buscar, orar, creyendo la palabra que salió de la boca del séptimo mensajero. Por eso debe leer, debe escudriñar. Es en esa voz que tú eres absoluto, completo. Es ahí donde tú recibes el verdadero Espíritu Santo, porque en Él estuvo la promesa. El Padre viene ahí y está ahí. Y cuando entonces el mensajero habló y dijo el mensaje y pregonó, Dios dijo: no hay más mensaje, se acabó. Ya Dios bajó el telón. Ya presentó en el escenario la escena del personaje del séptimo mensajero, el ángel que él envió. Subió el telón, quitó el velo. ¿Pero para quién quitó el velo? Para la novia, las primicias de sus criaturas. Y se presentó en el escenario el séptimo ángel y tuvo en la escena, hizo el trabajo. Y cuando ya terminó, abajo el telón, se bajó el telón y se acabó la escena. No hay más. Ahora subió el telón y aparece que otro ángel, y la Biblia dice: Dios no es Dios de confusión ni de contradicción. Dios no es Dios de confusión ni de contradicción. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios no se contradice. Dios dijo: eran séptimo, 7, el séptimo. Dios está en el séptimo. El 7 es totalidad, cumplimiento, consumado, absoluto. No es más. Entonces van a subir hoy el telón. ¿Quién lo está subiendo? Ellos, no del Señor. El Señor sube el séptimo, en el séptimo el telón, y lo bajó al terminar su mensaje. Ahora de ahí en adelante, quien suba un telón lo va a subir por sus propios medios, capacidad, en sus propios conceptos, ideas o revelación. Y dice la Biblia: y estarán torciendo las escrituras, malentendiéndolas, para su propia perdición. Entonces son ellos mismos que están levantando un telón y presentándose en escenarios como continuidad de la película, de la escena de Dios, autonombrándose y autoproclamándose como mensajero de Dios, como el ángel fuerte, el ángel del pacto, como el Elías prometido, cuando ya Dios confirmó al que él envía. Pues dice la Biblia: Dios envía y Dios confirma y da testimonio de aquel que Dios envía. Por eso, queridos amados, estamos ya culminando esto. No le crea todo espíritu, prueba los espíritus, porque no todos son enviados de Dios. Amén. Y por eso es necesario que Dios testifique, y ya dio testimonio el Señor de aquel que él envió, de ser genuino, enviado como profeta de Dios. Amén, iglesia. Dale un aplauso al Señor, pues. Dale gloria. Dale gloria, iglesia. Dale gloria, iglesia. Amén. Póngase de pie y démosle
Démosle gracias al Señor por su palabra en esta hora. Que esta palabra edifique su vida, hermano. Que esa palabra edifique su alma. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Oh, Señor, Dios Todopoderoso. Alabado sea tu nombre.